Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este primer cuatrimestre del 2023, en la materia ICSE de UA 21 hubo algunos cambios. Eh, Anteriormente, el recorrido histórico de esta materia, en lo relacionado a la Argentina, se iniciaba con el capítulo 1 del libro de Romero. Esta vez, dicho recorrido va a iniciarse en el capítulo 6. Eh, a mi entender, para interpretar mejor cosas que el autor afirma en el capítulo 6, también en el capítulo 7. Y para entender mejor, textos del libro de Pedrosa, textos como el de Max Pose, que habla acerca de regímenes políticos, textos como el de dictadura o el texto de golpe de Estado de Federici. A mi entender es mejor como tener una idea, por lo menos, de lo que ocurrió 20 años antes de ese momento histórico en donde se inicia el capítulo 6 del libro de Ramón. Este, 20 años antes de 1963. Así que bueno, vamos a hacer en este video, la propuesta de este video es esta, recorrer sucintamente, brevemente, desde luego, los años que van desde la primera presidencia de Perón, 1946, hasta la caída del gobierno de Ilia en 1966. Darles algunos datos a ustedes que les permitan una mejor interpretación, ¿no? De todo el material propuesto por ICSE-UA 21 para este primer cuatrimestre. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, esos son los resumidos, los 20 años anteriores a 1966. Hubo dos gobiernos de Perón. Antes del tercer gobierno, iniciado en 1973, Perón había gobernado ya la Argentina por dos periodos, desde 1946 a 1952 y desde 1952 a 1955. El alumno que tenga tiempo es mi consejo, y si tiene el libro físico o en PDF de Romero, sería bueno que lea algunas partes del capítulo 4 para entender mejor al peronismo, a esto que se llama perónicamente peronismo, para poder entender cosas que se van a contar del peronismo en el capítulo 6 y también en el capítulo 7 del libro de Romero. Les sugiero leer el subcapítulo del capítulo 4 que se llama La emergencia, también el subcapítulo llamado El Estado peronista. Ahí se cuenta la relación de Perón con los sindicatos, Congreso, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con la prensa independiente, una relación muy difícil, por otro lado. Eh, Se van como juntando elementos de autoritarismo, según el relato que hace Romero, del primer y segundo gobierno de Perón. Permite entender eso mejor porque hubo un golpe de Estado en 1955 contra Perón. Este, Conocer la doctrina peronista, conocer a qué se llama peronismo, considero que no vendría mal. El alumno que pueda repase esos dos subcapítulos. Uno se llama la emergencia, el otro se llama el Estado peronista. En el que se llama la emergencia van a poder leer cómo llegó Perón a ser una figura tan convocante de la política argentina, cómo pasó de ser conocido dentro del ejército a ser conocido por toda la sociedad, a ser muy popular entre los trabajadores, entre los pobres. Considero que el capítulo 4, algunas partes del capítulo 4 deberían leerse. También para entender mejor las referencias al liderazgo populista o la definición de lo que es un liderazgo populista, ¿no? El texto de Petrino. También vamos a tener que leer para los parciales de UBA 21. En 1955 ocurrió un golpe de Estado, eh, Perón gobernaba por segunda vez, y comienza una dictadura llamada Revolución Libertadora. Tuvo dos presidentes, los dos militares, Lonardi y Aramburu.
Lonardi fue el militar que encabezó, que lideró el golpe de Estado contra Perón. Fue el militar que se declaró en rebeldía contra Perón en septiembre de 1955 y fue el que inició el golpe de Estado. Eh, Gobernó muy poco tiempo, ven que no cambia el año, este, por diferencias con los otros militares que integraban el gobierno con él, por diferencias en relación a qué hacer con el peronismo, porque la idea de Lonardi era continuar quizás con el rumbo económico del peronismo, acercarse a los políticos peronistas que se habían quedado en el país, a los sindicatos. Perón había iniciado un largo exilio, un exilio que, bueno, en primer lugar, le tocó transcurrir en Centroamérica, para más tarde ya instalarse definitivamente en España, en Madrid. Perón inició un exilio en 1955 que duró hasta 1972. La idea de Lonardi era acercarse a los peronistas que había acá, que habían quedado acá, eh, que el peronismo se autodepurara, se limpiara, digamos, de elementos vinculados a corrupción y demás. Y bueno, que el peronismo forme parte de futuras elecciones, del sistema político. Toda la marina y una parte del ejército no quería eso. Quería iniciar, al contrario, quería una desperonización de la sociedad. Quería llevar a cabo un intento de desperonizar, como dice Romero en el capítulo 5, a la sociedad, hacer que la sociedad se olvide de Perón, hacer desaparecer en lo posible al peronismo. Este, Asume entonces el general Lona, es el segundo momento, la segunda fase de la Revolución Libertadora. Y bueno, con Aramburu, con el general Aramburu, que era muy antiperonista, Lonardi renuncia en noviembre del 55 y asume Aramburu, que era un general muy antiperonista, profundamente antiperonista. Con Aramburu se inicia ese intento de erradicar al peronismo de la escena política argentina. Se prohíbe usar la palabra Perón, escribir o decir la palabra Perón en radios o periódicos. Se prohíbe al partido peronista, se prohíben sus símbolos. Desaparece el cadáver de Eva Perón de la Argentina. Es enviado el cadáver de Eva Perón hacia Italia. Eh, Perón va a poder recuperar el cadáver de su esposa recién en 1972. Bueno, Aramburu lleva a cabo una serie de acciones marcadamente antiperonistas. En junio de 1956 ocurrió el fusilamiento de 21 civiles y militares peronistas, peronistas que estaban preparando como una especie de contragolpe. Esa conspiración fue detectada por el gobierno de Aramburu y fue abortada. 21 peronistas fueron fusilados en junio de 1956. Con Aramburu vino un fortísimo intento eh, de desperonizar, como decía, a la sociedad. Eh, Tanto el gobierno de Lonardi como el de Aramburu fueron dictadores. Claramente no fueron elegidos por la sociedad, no fueron elegidos, y bueno, ejercieron el poder, sobre todo Aramburu, con intolerancia, ¿no? Intolerancia, eh, con una gran dosis de violencia, con censura, en fin, con lo que caracteriza a una dictadura, como seguramente vamos a ver después en el texto de la profe Reuter, el texto que está en el libro de Pedrosa. La Revolución Libertadora llamó a elecciones en 1957, hubo elecciones en el año de 1958 y las ganó el doctor Frondizi, un político que había participado de la Unión Cívica Radical, había ido a la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, para los
que no saben, es un partido histórico, fundado en el año de 1891, el primer partido moderno, masas, que tuvo la Argentina. En ese partido militó y fue presidente del mismo y también presidente de la Nación, el doctor Hipólito Yrigoyen, un partido histórico. Podríamos decir que junto al peronismo formaban la élite política de aquellos años. Cuando digo élite política me refiero a los dos partidos políticos más importantes, con posibilidades reales de llegar al poder que hay en un país. Este, en aquel año de 1958 era la Unión Cívica Radical o el peronismo el que podía ganar una elección general. Eh, Uno de los políticos de la Unión Cívica Radical, bueno, se fue del partido luego de perder en elecciones internas contra otro político de la misma agrupación. Formó su propio espacio político y llevó a cabo un pacto, un acuerdo con Perón. El peronismo fue proscripto en las elecciones de 1958. El peronismo, los militares consiguieron que todos los partidos hagan como un pacto de proscripción, un pacto con ellos, con los militares, un pacto que básicamente decía que el peronismo no podía participar ni de las elecciones de 1958 ni de ninguna. El partido político que no firmara ese pacto no podía participar de ninguna elección. La mayoría de los partidos políticos existentes en la Argentina en aquel entonces firmó el pacto, estuvo de acuerdo con la proscripción del peronismo. Reitero, no todos estuvieron de acuerdo con la proscripción del peronismo, pero sí la mayoría. Y entonces el peronismo no pudo participar de las elecciones de 1958. ¿Qué hizo Perón? Llegó a un acuerdo con Frondizi, que se había ido de la Unión Cívica Radical. Y en ese acuerdo, bueno, el acuerdo básicamente era así. Perón iba a pedirle a los peronistas que voten a Frondizi. Y Frondizi más adelante iba a permitir que el peronismo participe de elecciones, el núcleo duro del pacto, por así decirlo. Así que con los votos peronistas, Frondizi consigue ganar las elecciones de 1950. Apoyado, respaldado por Perón desde España, Frondizi consigue la victoria. Es un gobierno débil, un gobierno muy acechado, tutelado, controlado por los militares, que finalmente lo obligan a renunciar en 1962. Asume el presidente Guido. El gobierno de Frondizi, el profe Pose lo califica como régimen político híbrido. Régimen político híbrido es el régimen en donde, bueno, el régimen puede ser considerado como algo a medias entre democracia y dictadura, democracia y régimen autoritario. Los dos primeros gobiernos de Perón también considerados régimen híbrido en el mismo texto. El régimen híbrido es un tipo de régimen político en donde hay algún problema con el acceso al poder. El acceso al poder no fue mediante elecciones limpias, o con el caso de Frondizi, el acceso al poder está relacionado con que un partido grande no participó de las elecciones. O el régimen híbrido también está vinculado a cómo se ejerce el poder, a ver que se ha llegado al mismo. Si la forma de ejercer el poder es por intolerancia, como pasó mucho en el segundo gobierno de Perón, donde el opositor no tenía como espacio para manifestarse. Si empiezan a ocurrir esas cosas, bueno, el régimen ya no es democrático y lo podemos clasificar como híbrido. Tendríamos primer y segundo gobierno de Perón, según el texto de Pose, como regímenes híbridos. El gobierno de Lonati y el de Aramburu, gobiernos autoritarios, dictadura. Frondizi, otra vez híbrido. Según Pose, de Frondizi a Guido hay un cambio de régimen. Él al gobierno de Guido lo clasifica como autoritario.
porque claro, hay una fuerte presencia de los militares. Los militares obligan a Frondizi a renunciar y también siguen controlando al que queda, que era este presidente del Senado, que le correspondió por ley de acefalía asumir el gobierno una vez que Frondizi renunció, Juan María Guido. Guido convocó elecciones, el peronismo siguió proscripto, en las elecciones de 1963 tampoco se permitió la participación del peronismo. Gana alguien vinculado a la Unión Cívica Radical, el doctor Ilía. Voy a corregir aquí. Ahí está mejor escrito. Ilía, con doble L. Ahí. El doctor Ilia es elegido, el doctor Ilia que pertenecía a la Unión Cívica Radical, y otra vez tenemos régimen híbrido. Régimen híbrido porque el peronismo estuvo proscripto. Proscripción significa prohibición de participar en una elección. Yo sugiero revisar, por ahí no leer todo, ni tan intensamente, el capítulo 5 del libro de Romero, se llama El empate. Sugiero leer algunas cosas, el gobierno de Aramburu, el gobierno de Frondizi, el tema en Cuba, cómo después de la Revolución Cubana hay una especie de terremoto político en América Latina y cómo diferentes gobiernos, como el de Frondizi, por ejemplo, se han afectado por la revolución en el sentido de que si estabas a favor de la revolución ya tenías como enemigo diplomático los Estados Unidos, en fin, y eso limitaba fuertemente la gestión del gobierno, también a las Fuerzas Armadas. Cualquier indicio de simpatía con el régimen cubano, sobre todo cuando el régimen cubano empieza como a izquierdizarse, ya vira hacia la izquierda con todo. Cualquier simpatía con ellos tenía como tenía la correspondiente mala relación con el gobierno de Estados Unidos. Eh, Eso afectó tanto al gobierno de Frondizi como al gobierno de Ili. De alguna manera, la Revolución Cubana conecta también con la aparición de grupos de izquierda en Argentina, con grupos también peronistas en Argentina que, bueno, van a comenzar a optar la violencia para sus objetivos políticos. Son agrupaciones que están ya nombradas en el capítulo 6 del libro de Romero, el capítulo con el que se debe iniciar, ¿no? Este primer cuatrimestre de ICSENUA 21. Organizaciones como Montoneros, por ejemplo, o el Ejército Revolucionario del Pueblo, son organizaciones que están relacionadas con lo que ocurrió en Cuba ya por 1959. Todo lo que pasó en Argentina entre 1960 y 1979, 1980, de alguna manera tiene relación con la Revolución Cubana, directa o indirectamente. No es que tengamos que saber de la Revolución Cubana, pero sí, bueno, cómo fue la relación de Frondizi, de Ilia con esa revolución, cómo fueron las relaciones de ellos con los Estados Unidos. Está contado en el capítulo 5. Permite entender mejor. Si ustedes pueden leer algo del capítulo 4 y esas partes eh, que estoy comentando del capítulo 5, van a tener una mejor comprensión del capítulo 6 y del capítulo 7. No les va a quedar como tan en el aire. Es por eso que aconsejo, ¿no? Esa lectura. No intensa, no en detalle, como si vamos a tener que leer el capítulo 6, el 7, el 8, el 9, etc. Pero bueno, una lectura como de aproximación, ¿no?